Hola, bienvenidos al espacio de la tía política, este miércoles 11 de marzo del 2026. Hoy les traigo tres historias que si las vemos por separado parecen chisme político, pero juntas pintan un mapa del poder en México. Primero, el Mundial. Columnas, analistas y opinólogos que hablan de presiones para llevarse de partidos a Houston, usando la inseguridad en México como pretexto perfecto. Luego, el nuevo y flamante auditor de la ASF, la Auditoría Superior de la Federación, que llega con el voto unánime de todos los partidos y una familia muy bien colocada en la política nacional. Y por último, una presunta nómina del Mencho, donde aparece un ex jefe policial de Javier Correal, en Chihuahua. La pregunta de hoy y es muy sencilla, ¿quién manda realmente en México? ¿La FIFA y los intereses de Estados Unidos? ¿Los acuerdos en la Cámara y los auditores de confianza? ¿O las nóminas del narco que alcanzan hasta las corporaciones de seguridad? Vayamos por partes. ¿De verdad le pueden quitar el Mundial a México? En los últimos días, una columna de Salvador García Soto puso sobre la mesa algo muy delicado, que existen presiones para mover algunos partidos del Mundial 2026 de México hasta Houston. El argumento que se usaría es la inseguridad en México, sobre todo después de hechos de violencia recientes que todos atestiguamos, y la percepción internacional de que el país no controla bien su territorio. Según lo que se ha publicado, el escenario extremo que se plantea es este: que haya incidentes o amenazas en territorio mexicano que sirvan como justificación para que la FIFA y los socios del negocio decidan, por seguridad, mover partidos a Estados Unidos, específicamente a Houston. El Mundial es uno de los negocios deportivos más grandes del planeta. Patrocinadores, hoteles, aerolíneas, transmisiones, turismo. ¿Quién gana si se cambian partidos de México a Houston? Pues gana Estados Unidos, que ya de por sí tiene la mayor parte del pastel y que podría quedarse con más boletos, más turistas, más noche de hotel y más consumo en sus ciudades. Y con el precedente de aquí que liberaron espacios que habían reservado, México se quedaría como la sede bonita del discurso, pero cada vez con menos partidos y menos derrama económica real. Y es aquí donde entra la parte política. Desde el gobierno mexicano se insiste en que no hay riesgo, que todo está garantizado, que la FIFA está muy contenta con las medidas de seguridad. Pero si todo estuviera tan seguro, no habría necesidad de andar desmintiendo columnas, organizando reuniones urgentes y presentando planes de seguridad de último minuto. Y al mismo tiempo pasa algo más. Irán ya anunció que no va al Mundial de 2026. Su ministro de Deportes declaró que no tienen ninguna posibilidad de participar por la guerra abierta con Estados Unidos y por el asesinato del ayatolá Ali Khamenei. Es decir, el conflicto con uno de los países anfitriones es tan grande que prefieren renunciar al torneo. Esto abre una grieta enorme. La FIFA tiene que decidir qué hace con el lugar, qué selección ocupa ese puesto y si hay sanciones para Irán. Y en redes sociales, no, bueno, el desparpajo. Todo mundo responde con pues Irán no va por Estados Unidos, que tampoco vaya a Estados Unidos, reflejando el hartazgo con su papel en la geopolítica y ahora también en el fútbol.
¿Y México? México está en medio, como socio menor, tratando de presumir que aquí todo está perfecto, mientras depende por completo de un proyecto que gira alrededor de los intereses de Estados Unidos. El gobierno mexicano corre a garantizar seguridad, a enseñar planes, a mostrarse responsable y confiable, justo porque sabe que en la cancha de la seguridad las dudas son reales. Entonces, repito, ¿de verdad está en riesgo el Mundial en México? Hoy no hay una decisión formal de quitarle sedes al país, pero sí vemos cómo se va construyendo una narrativa. México es inseguro. México es peligroso. Estados Unidos es más seguro. Y si algo pasa, siempre está Houston listo para recibir más partidos. La pregunta de fondo no es solo futbolera, es si la violencia mexicana se está usando también como argumento político y económico para reacomodar un negocio multimillonario donde México siempre entra como el socio al que se le puede recortar sin pedirle permiso alguno. Esto no se queda en la cancha, también se juega en la Cámara de Diputados. Veamos por qué. Pasemos a la segunda historia. El flamante y nuevo auditor de la ASF, la Auditoría Superior de la Federación, Aureliano Hernández Palacios Cardell. La Cámara de Diputados lo eligió con 472 votos a favor. Prácticamente todas las bancadas se sumaron, oficialismo, oposición, derecha, izquierda y todo lo de en medio. En un país en donde se pelean hasta por el color de las sillas, de pronto todo el mundo se puso de acuerdo en quién va a revisar las cuentas del gobierno federal y de los estados. Pero, ¿quién es Aureliano Hernández Palacios Cardell? No es un desconocido. Ya trabajaba en la ASF, donde fue director general de auditoría del gasto federalizado y después auditor especial del gasto federalizado. Es hijo de Fernando Hernández Palacios Mirón, quien fue secretario particular de Claudia Sheinbaum cuando ella era jefa de gobierno en la Ciudad de México. Y su abuelo fue rector de la Universidad Veracruzana y presidente del Tribunal Superior de Justicia en Veracruz. Es decir, que detrás del nuevo auditor hay una familia política y judicial con décadas de presencia en el poder. No es ningún técnico salido de la nada. Es alguien con apellidos bien colocados y con conexiones directas con la presidenta CONA. Oficialmente, la ASF es el órgano que fiscaliza el uso de los recursos federales, el dinero que se gasta en programas sociales, obras, contratos, megaproyectos y también el que se manda a estados y municipios. En teoría, el auditor debería ser independiente, incómodo, meterse donde nadie quiere que se meta. Pero aquí aparece el gran signo de interrogación. Si el nuevo auditor es hijo de un hombre que trabajó en el círculo íntimo de la presidenta CONA y ya era parte de la estructura interna de la ASF, ¿qué tan dispuesto va a estar a patear el tablero? ¿De verdad va a exhibir desvíos, irregularidades y posibles actos de corrupción que involucren a este gobierno? ¿O va a proteger al grupo que lo llevó al cargo? Aquí hay una frase que viene muy bien.
El miedo no anda en burro. Gobernadores, alcaldes y partidos saben perfecto que la ASF puede convertírseles en una pesadilla si él quiere. Y curiosamente, fueron esos mismos partidos los que dieron un voto masivo hoy a este auditor. Entonces vale la pena preguntarse, ¿por qué la oposición votó tan tranquila a favor? ¿Es porque creen que es el mejor perfil técnico o porque les conviene a alguien con quien se pueda negociar, alguien que no vaya a perseguirlos demasiado fuerte? Estamos nuevamente frente a un caso de nepotismo disfrazado de consenso o de puro pragmatismo. Pragmatismo político. La jugada puede leerse así. Mientras hacia afuera se presume que México es un país confiable para organizar un mundial y garantizar seguridad, hacia adentro se acomoda a un auditor con lazos familiares y políticos que ayudan a blindar las cuentas. El control institucional del dinero es otra forma de poder. Decir qué se revisa, decidir qué se guarda en un cajón y qué se convierte en escándalo nacional. Y si tú controlas al que decide eso, pues tienes medio país amarrado, ¿no? Y si hablamos de nóminas, pues hablemos de una muy particular, la presunta nómina del Mencho. Vamos al tercer nivel de poder, el criminal. Los Ángeles Press publicó una investigación sobre una presunta nómina del cártel Jalisco Nueva Generación, del Mencho, donde aparecen nombres de funcionarios y mandos de seguridad. Entre esos nombres se menciona a Óscar Aparicio, quien fue jefe policial en Chihuahua durante el gobierno de Javier Corral. Según lo publicado, se trataría de documentos atribuidos al cártel Jalisco Nueva Generación que registran pagos periódicos a funcionarios de distintos niveles, incluidos mandos encargados precisamente de combatir al crimen organizado. Si estos documentos se confirman, lo que describen no es solo corrupción aislada, sino una estructura donde un cártel tiene en nómina a quienes deberían estar persiguiéndolo. La sola posibilidad de que un ex jefe policial de un gobierno estatal aparezca en esta lista prende todas las alarmas, porque entonces la pregunta ya no es ¿hay colusión?, sino cuánto tiempo ha operado esta colusión y cuánta información, cuántos operativos y cuántas decisiones estuvieron realmente al servicio del cártel. El propio secretario general de gobierno de Chihuahua, Santiago de la Peña, ha dicho que hay funcionarios que tendrán que explicar estos señalamientos y que espera que no intenten esconderse en el fuero para evitar dar la cara. Mientras tanto, en Chiapas también se abrió una investigación sobre el grupo policial de élite que hoy encabeza Aparicio, porque la sombra de la presunta nómina los alcanza. ¿Te fijas en el patrón? Arriba el gobierno federal diciendo que tiene todo bajo control para el mundial. En medio, un auditor con padrinos políticos al que todos los partidos le dicen que sí. Y abajo, un cártel que presume, si estos documentos son reales, que tiene en su lista de pagos a ex jefes policiales de gobiernos estatales. La pregunta que lanza este tercer bloque es brutal. Si un grupo como el cártel Jalisco Nueva Generación tiene nóminas que llegan hasta las estructuras de seguridad de un estado,
¿Qué tan sólida es la narrativa del gobierno que controla la seguridad rumbo al mundial? ¿Quién está vigilando a quien nos debe cuidar? Si ellos mismos podrían estar cobrando del 4 letras. Y todavía falta responder algo más. ¿Qué tan confiables son estos documentos? ¿Cuánto se va a tardar el sistema de justicia en confirmar o desmentir estos vínculos? ¿Los va a confirmar? Porque lo que suele pasar en México es que estos casos tardan años en investigarse y muchas veces se quedan en la nada. Y mientras, el mensaje para el ciudadano es devastador. Si el mundial depende de la imagen de seguridad, si las cuentas dependen del auditor y si la seguridad depende de mandos que podrían estar en la nómina del Mencho, ¿dónde queda el Estado mexicano? Cuando juntas esas tres historias, aparece un patrón muy claro. En el nivel geopolítico, tenemos el Mundial, un negocio gigantesco donde Estados Unidos y la FIFA juegan con sedes, partidos y narrativas de seguridad, y donde México está siempre a prueba. En el nivel político, institucional, tienes al auditor, un personaje con familia poderosa y vínculos con la presidencia, al que todos los partidos le levantan la mano para que revise o proteja las cuentas. Y en el nivel criminal tienes al cártel Jalisco Nueva Generación y su presunta nómina, que alcanza hasta ex jefes de policía y muestra cómo el narco no solo dispara, también paga, infiltra y manda. La gran pregunta es, ¿dónde está realmente el centro de poder en México? ¿En las oficinas donde se negocian las sedes del Mundial? ¿En la Cámara de Diputados que reparte auditorías de consenso? ¿O en las listas de pago de los cárteles, donde se decide quién se vende y quién obedece? Lo que revelan esas historias sobre el Estado mexicano no es bonito. Muestran un gobierno que intenta controlar el relato hacia afuera, pero que hacia adentro acepta arreglos políticos y tolera, por acción o por omisión, una infiltración criminal que llega hasta la seguridad pública. En fin, yo soy la tía Telma y hoy los dejo con esta tarea. Díganme en los comentarios qué les preocupa más, que el mundial se convierta en otro negocio que nos dejan viendo desde la tribuna, que el auditor termine siendo un escudo más del poder, o que el crimen siga gobernando municipios, corporaciones y decisiones clave, mientras el gobierno nos dice que todo está bajo control. Y sobre todo quiero saber, ¿tú a quién le crees más? ¿A las conferencias, a las votaciones unánimes o a las nóminas del narco? Nos vemos en el próximo programa.